Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, aquí estamos como todos los miércoles en este su programa Descubriendo el Mundo. Vamos a seguir con la serie que llevábamos en las últimas semanas. Ya saben ustedes que la estoy haciendo un poco larga y poniendo ejemplos y hablando de esto y del otro, pero a fin de cuentas, pues ya saben ustedes de lo que se trata es de tratar de entender el mundo en el que vivimos, la civilización actual en la que vivimos, la tenemos que entender y para entenderla es por medio de la historia. Entonces le he dedicado, ya llevo meses hablando de historia desde hace 500 años para acá y a la gente que nos interesa estas cosas, bueno, pues realmente hay cosas por ahí bastante interesantes. Y en las últimas 2 o 3 semanas me he dedicado a hablar sobre este historiador Arnold Toynbee, que escribió toda una serie de libros dedicados al estudio de la historia. Y es muy interesante, sí, es una de las grandes obras de ensayos sobre la historia que se hayan escrito. Y a mí, en lo personal, me influyó bastante. Yo estos libros los leí en su compendio, los leí hace más de 20 años, 25 años, no me acuerdo cuándo, pero desde el primer momento que los leí me llamaron mucho la atención. Y lo que hace este señor es comparar las diferentes civilizaciones que han pasado por el escenario de la historia de 6.000 años para acá, las compara y saca ciertas conclusiones. La semana pasada les estaba yo hablando de cómo surgen las civilizaciones. Las civilizaciones surgen como una respuesta a un desafío que enfrenta una comunidad, ¿sí? Un grupo de gente en una comunidad enfrentan un desafío y hay algunas de estos grupos que se levantan a la altura de las circunstancias y responden de una manera creativa. Y de esta manera se echa a andar la civilización. De todo esto les estaba yo hablando la semana pasada y cómo, esto me parece que también lo dije, cuando las condiciones son bastante fáciles, cuando no se necesita hacer ningún esfuerzo para ganarse la vida, por decirlo de esta manera, los pueblos tienden a quedarse en un estado simplemente sin historia. Nos pone algunos ejemplos, comunidades que han estado en el mismo lugar y que tienen todo el derecho de estarlo durante siglos o milenios sin cambiar prácticamente nada, porque ganarse la vida es relativamente fácil. Lo único que tienen que hacer es estirar la mano y cortar los frutos, por ponerlo de esa manera. En cambio, cuando se tienen que enfrentar a un verdadero desafío que les va a costar un montón de trabajo, entonces es cuando responden de esta manera. Y es un trabajo que les va a llevar generaciones, ¿sí? Generaciones. Les ponía yo el ejemplo de cómo la gente que emigró al Valle del Nilo tuvo que trabajar durante generaciones y generaciones simplemente para poder hacer esa región habitable. Y muchas veces ni siquiera la gente que trabajaba toda su vida horadando los canales y haciendo esto y lo otro, ni siquiera veían los resultados. Ellos sabían que estaban trabajando para el futuro, ¿sí? Para las futuras generaciones, y muchas veces ni siquiera veían el resultado de sus esfuerzos. Pero era la única opción que tenían a fin de cuentas. Entonces, así es como se pone en marcha una civilización y poco a poco esos trabajos que se tienen que hacer, esos desafíos que se tienen que enfrentar, requieren de una organización cada vez más compleja. Y es esa organización, esa complejidad que va aumentando la que es el sello distintivo de una civilización, lo que hace a la civilización. Esa complejidad creciente y esos niveles de organización. Además está el hecho de que poco a poco se va diferenciando la sociedad. Una característica de todas estas civilizaciones es la jerarquización. Todo esto ya se los había yo mencionado en las 2 semanas anteriores. La jerarquización y la especialización, la división del trabajo. Entonces empieza a haber, pues sí, la gente se empieza a dedicar a diferentes cosas. La división del trabajo, la especialización y la jerarquización. Y todo esto es posible gracias
a un excedente de alimentos. Esto es muy importante, esto también ya lo había yo mencionado. Cuando se dedica la gente a la agricultura, empieza a haber un excedente de granos, de alimentos que se pueden almacenar durante meses, que permiten pasar todo el invierno o lo que sea, y que le permite a cierto núcleo de esa población no tener que dedicar todos sus esfuerzos a producir comida. Hay una cierta cantidad de gente, la que sea, que se libera de ese requisito de tener que producir comida y que se puede dedicar a otras cosas, como por ejemplo hacer los ritos sacerdotales, o como por ejemplo a gobernar, o como por ejemplo a pensar los intelectuales, o como por ejemplo a gozar del trabajo de los demás. Los privilegiados, los nobles, la burguesía que se dedican simplemente a fin de cuentas a vivir del trabajo de los demás. Pero todo esto es posible gracias a ese excedente de alimentos y a esa jerarquización. Bueno, pues esta semana vamos a hablar de lo mismo, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, la civilización, una vez que se pone en marcha, es el génesis de la civilización, se pone en marcha, empieza a desarrollarse. Si se empieza a desarrollar, este proceso de crecimiento de la civilización significa que cada vez se va haciendo más compleja, ¿sí? Va adquiriendo más niveles de complejidad. Lo que sea que eso signifique, ahorita lo voy a explicar de alguna manera. En cualquier caso, sucede que hay ciertas civilizaciones, ha habido ejemplos de algunas civilizaciones a lo largo de la historia, que el desafío al que se enfrentaron, el desafío externo normalmente es el medio ambiente en el que se desarrolla una civilización, pues el desafío al que se enfrentaron resultó ser demasiado grande, ¿sí? Cuando el desafío no es suficientemente, lo que les decía, hay pueblos que simplemente cuando lo tienen todo muy fácil, no se desarrolla una civilización, simplemente se dedican a irla pasando. Pero el otro extremo es cuando hay civilizaciones que se enfrentan a desafíos realmente demasiado grandes. Y en esos casos, la civilización que empieza a andar, se empieza a echar en marcha, llega un momento en que simplemente se detiene, ¿sí? Se queda como paralizada. Y a este fenómeno, este señor Arnold Toynbee, que es el historiador que escribió estos libros, a estos ejemplos los llama civilizaciones detenidas. Fueron civilizaciones que empezaron por buen camino, pero que en algún momento simplemente el trabajo de hacerle frente a ese desafío de simplemente seguir existiendo resultó ser demasiado grande en el transcurso del tiempo. Entonces, él nos pone varios ejemplos muy interesantes que los voy a mencionar ahorita. Uno de estos ejemplos es el de la civilización polinesia, ¿sí? Polinesia son un montón de islas que están en el Pacífico sur-oeste, fuera de la costa de Australia, Nueva Zelanda, fuera de la costa de Asia, hacia el este sería, entonces, es el suroeste del Pacífico, pero es el este de Asia, ¿verdad? Entonces ahí hay miles de islas que formaron el núcleo de la civilización polinesia. Hay racimos de islas que pueden estar bastante cercanas unas a las otras, pero muchas de estas islas están separadas por cientos o miles de kilómetros. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, Hawái está a la mitad del camino entre Japón y Estados Unidos. De hecho, está más cerca de Estados Unidos que de Japón. Hawái está a 5.000 kilómetros o algo así, estoy diciendo nada más al aire, pero son miles de kilómetros de la costa de Australia. Y sin embargo, todo eso fue territorio de los polinesios. Los polinesios colonizaron Hawái, colonizaron Tahití, colonizaron Guam, colonizaron hasta la isla de Pascua de la que ya les hablé en otra ocasión. La isla de Pascua, que está también a miles de kilómetros de cualquier otra isla habitada. La isla de Pascua es uno de los lugares más aislados del planeta. Me parece que la isla habitada más próxima a la isla de Pascua está algo así como a 2.000 kilómetros. Bueno, pues los polinesios fue uno de los grandes pueblos navegadores de la historia, de los grandes pueblos navegantes de la historia. Todas esas enormes distancias las recorrieron ellos hace más de 1.000 años, 1.500 años, las recorrieron en piraguas, o sea, en canoas, ¿sí?
Lo que movía estas canoas era el esfuerzo humano. La gente iba remando, ni siquiera tenían velas. Eran piraguas muy largas que se labraban de un tronco de un árbol muy largo y en el cual podían caber 20 o 30 personas que iban remando, y así remando atravesaron miles y miles de kilómetros y llegaron a colonizar todas esas islas. La civilización polinesia, que tiene un arte muy distintivo, tiene su propio arte, es una civilización a fin de cuentas, la Polinesia, pero llegó un momento en que, así lo dice Arnold Toynbee, de que fue ese esfuerzo de andar cruzando esas enormes distancias. Mira, aquí dice, por ejemplo, que la habilidad de los polinesios consistió en realizar esos viajes, magníficos viajes en frágiles canoas abiertas. Durante un tiempo desconocido, pero indudablemente bastante largo, fueron varios siglos, durante un tiempo bastante largo, estuvieron en un exacto equilibrio con el Océano Pacífico. ¿Sí? El equilibrio exacto, justamente el necesario para cruzar sus vastos espacios vacíos. El Pacífico, que es enorme. Entonces esos enormes espacios vacíos tenían el equilibrio para cruzar esos vastos espacios, pero nunca el suficiente para atravesarlo con un margen de seguridad o de facilidad. Seguramente hubo expediciones que no lograron cruzar. Seguramente las hubo. Canoas que se iban a cruzar, que llevaban comida para ciertos días, agua para ciertos días, y que no lograron llegar a ningún lado y que se murieron de hambre y de sed en el camino. Definitivamente ha de haber habido esos casos. Hasta que la intolerable tensión encontró su propio alivio debilitándose. ¿Sí? Llegó un momento, esa tensión se mantuvo durante varios siglos, pero llegó un momento en que ya no la pudieron mantener. Y en ese momento, esa protocivilización se vino para abajo. Simplemente, en algún momento, perdieron ese dominio sobre el océano que tenían, que llegaron a tener. Y simplemente lo que sucedió es que todas esas islas que ya habían sido colonizadas, bueno, pues la gente se quedó ahí viviendo y se perdió el contacto entre todas esas islas. La isla de Pascua, por ejemplo, en algún momento quedó ya completamente aislada. Esas enormes distancias ya no las pudieron seguir cruzando. El desafío del Océano Pacífico, de cruzarlo en esas canoas a remo, en algún momento resultó ser demasiado grande y no lo pudieron mantener. Entonces, este es un ejemplo de una civilización detenida. Otro ejemplo que nos pone este señor, cuando uno lee sus libros, el estudio de la historia, él llena estos libros de ejemplos, ¿no? Él pone una cantidad de ejemplos para que nos demos cuenta de cómo fue en los otros tiempos. Todo esto está abierto a la imaginación, uno se lo trata de imaginar, pero en realidad cuando uno lo lee, pues realmente es muy interesante, ¿sí? Otro ejemplo de estas civilizaciones que se quedaron detenidas porque la lucha con su entorno fue demasiado grande, fue la civilización de los esquimales. ¿Sí? Los esquimales en las latitudes muy al norte, en lo que es Alaska, en lo que es Canadá, en lo que es el norte de Siberia, en todos esos lados. Resulta que los esquimales desarrollaron toda una cultura muy distintiva también. La cultura esquimal es de ellos, no es típica de ellos. Su arte, por ejemplo, el arte de los esquimales y sus inventos. Ellos desarrollaron toda una serie de tecnología, bueno, no es tecnología como la nuestra, basada en microprocesadores, pero no deja de ser tecnología, que estaba perfectamente adaptada para sobrevivir en esos territorios tan inhóspitos. El frío, allá el invierno que dura 8 o 9 meses al año, son territorios bastante extremosos, pues ahí los esquimales se adaptaron a vivir en ese ambiente tan inhóspito y desarrollaron toda una serie de artefactos especialmente adaptados a su entorno, como por ejemplo los kayaks. Sí, los kayaks son estas canoas, especialmente hechas para andar en esos lugares. Desarrollaron el arpón, tenían también un dardo que tenía una especie así como de tablero que facilitaba el lanzamiento, no me lo alcanzo a imaginar, así dice aquí, ¿no? Tenían un arco compuesto que lanzaba lanzas de 3 púas para atrapar a los animales,
inventaron el trineo de los perros. Ellos podían atravesar largas distancias en la nieve, jalados por sus trineos de perros. Las raquetas para andar en la nieve también las inventaron, esas raquetas que se ponen en los pies y con eso podían caminar. Los iglús, bueno, eran realmente magníficas viviendas hechas de hielo que podían mantener el calor ahí dentro. Además, su vestimenta de piel, etcétera, etcétera. Entonces ellos desarrollaron toda una clase de artefactos que les permitieron adaptarse perfectamente a su entorno. ¿Y qué fue lo que pasó con los esquimales? Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a poner una canción. Miren, normalmente ya ven que les pongo canciones relacionadas con el tema del que les estoy hablando. Entonces yo dije, vamos a hablar de las civilizaciones detenidas, pero a la mera hora no traje ninguna canción que fuera ni de los esquimales, ni de los polinesios, ni de los otros ejemplos que les voy a poner ahorita. A la mera hora dije, bueno, vamos a poner música instrumental que no tiene nada que ver. Así realmente no tiene nada que ver con el tema, pero no deja de ser música agradable. Música agradable que vamos a escuchar en lo que recuperamos un poco el aliento. La primera canción que les voy a poner es de un país que se llama México. ¿Qué les parece? Sí, de ese país que se llama México, de la región de Nayarit. Vamos a escuchar esta canción. El asunto es que en esas latitudes tan frías allá en el extremo norte del planeta, los esquimales, pues a fin de cuentas, la cultura tradicional esquimal, porque esto ya ha cambiado actualmente, ya la civilización moderna ha llegado a todos lados. Ahorita los iglús, pues ya nadie vive en iglú, todo el mundo tiene sus casas modernas, ya encontraron petróleo hasta en el extremo norte de Alaska, y hay gente que trabaja en todo eso, y el estilo de vida tradicional ese ya desapareció. Quizás hay todavía lugares muy aislados donde hay gente que todavía vive de alguna manera, hay poblaciones indígenas, por ejemplo en Alaska, ya les he hablado de Alaska. Todavía hay poblaciones por ahí que viven en contacto, bueno, pues ni modo que no vivan en contacto con la naturaleza, si están ahí en medio. El asunto es que de alguna manera todavía tienen
sus costumbres, pero pues a fin de cuentas la modernidad pues ya ha llegado a todos lados. Sí, todavía hay personas que tienen sus trineos jalados por perros, pero pues la mayor parte de la gente que puede tener uno ya tiene sus motonieves. Son artefactos que andan en la nieve y que utilizan gasolina. Entonces, ni modo, así es, para bien o para mal, pero el caso es que así es. En cualquier caso, la cultura tradicional esquimal que estuvieron viviendo ahí durante milenios, realmente fueron milenios el tiempo que ha estado viviendo la gente que se adaptó a esos lugares tan inhóspitos, pero el precio que tenían que pagar por vivir ahí era de una lucha constante, ¿no? Era una lucha constante de cazar a los animales en ciertas temporadas, porque no todas las épocas del año eran adecuadas para andar cazando o pescando. Entonces, por ejemplo, los caribús y los renos y todo eso, hay ciertas épocas del año en que eran abundantes. En verano, por ejemplo, el clima está un poco más accesible, ¿verdad? Entonces, la carne que cazaban la tenían que salar o tenían que hacer algo para que les durara en el resto del invierno. En el invierno, de todas maneras, tenían que ir a cazar otro tipo de animales en el mar, o nutrias, o ballenas, o lo que encontraran. Pero indudablemente también ha de haber habido casos de individuos o de grupos de gente, de comunidades, que llegaron a sufrir por tener su alimento y que en algunos casos quizás no la hicieron. Eso es porque el entorno no es nada fácil, no es nada más estirar la mano y obtener la comida. Puede haber comida abundante en ciertas épocas, pero en ciertas épocas realmente tenían que sufrir simplemente para sobrevivir. Entonces, aquí hace la reflexión este señor Arnold Toynbee, que nos podemos preguntar si los esquimales llegaron a ser los amos de la naturaleza ártica o si fueron más bien sus esclavos, ¿sí? Esto hay que entenderlo. Los esquimales llegaron a dominar en cierta manera ese entorno, llegaron a poder sobrevivir en ese entorno durante muchísimo tiempo, pero ese entorno les puso sus condiciones y esas condiciones podían ser demasiado difíciles en ocasiones. Entonces, había veces que hace esta reflexión si fueron realmente los amos de su entorno o si fueron sus esclavos, de que tenían que hacer lo que tenían que hacer simplemente con tal de sobrevivir. Y en cualquier caso, esa civilización de los esquimales, que también es una civilización que se quedó detenida. Es una civilización en el sentido de que tienen su propio estilo de vida, su propio arte, su propia manera de pensar, que se adaptaron perfectamente a su entorno, pero que en algún momento simplemente se quedó así tal cual y se quedó durante muchísimo tiempo. Ya no siguió evolucionando, simplemente se quedó así como estaba. El entorno no les permitía más. ¿Ok? Y el tercer ejemplo que les voy a poner ahorita, este señor pone varios más, pero el tercer ejemplo es el de los nómadas. Los nómadas de la estepa de Asia Central. Todo Asia, todo el centro de Asia es una enorme estepa que va desde los Urales, que todavía se considera Europa, la cordillera de los Urales está en Rusia y atraviesa Rusia de norte a sur, desde el océano Ártico hasta, me parece que hasta el mar Caspio debe de ser, si no es que es al mar Negro, no estoy muy seguro ahorita, pero en cualquier caso es una cordillera no demasiado alta, no son montañas demasiado altas. Esa cordillera de los Urales se considera el límite geográfico entre Europa y Asia. Y de ahí hasta el Océano Pacífico, que son miles de kilómetros, es una enorme estepa. Esta estepa es también bastante difícil de vivir ahí. En la estepa hay muy poca vegetación. Sí, hay muy poca vegetación, hay arbustos, pero en realidad en esas enormes extensiones no se puede practicar la agricultura. Para empezar por ahí, no se puede practicar la agricultura. Entonces son enormes extensiones de terreno que hierba y guijarros. Entonces los nómadas que han vivido ahí durante muchísimo tiempo se adaptaron perfectamente a ese entorno. Resulta que la hierba que hay, esas hierbas les permiten mantener cierto número de animales, de ganado. Entonces ese ganado se come la hierba, pero pues acaba la hierba aquí y hay que llevarlos para el otro lado. Hay que estar constantemente en marcha. Hay que estarse moviendo, se pueden quedar una semana aquí, un mes allá, o sea, hay veces que llegan en verano, por ejemplo, pueden ser
los prados muy abundantes en alguna parte y ahí se pueden quedar un mes o un par de meses, pero inevitablemente tienen que moverse e irse a otro lado. Tienen que ir persiguiendo los pastos. Y eso les permite mantener un cierto número de animales, pero no demasiados tampoco, ¿sí? No pueden tener demasiados animales porque entonces ya no hay alimento para todos. Entonces, la estepa también permite una gran capacidad para moverse, ¿sí? Para moverse en la estepa es fácil trasladarse, relativamente, ¿verdad? Relativamente fácil, o sea, por lo menos para estas personas que se mueven en sus caballos o en sus camellos, que son los principales medios de transporte, el camello o el caballo, y que llevan sus tiendas de campaña y que ya se adaptaron a ese medio, y pueden recorrer largas distancias, ¿sí? Largas distancias. Los nómadas de Asia Central atravesaban toda la estepa, desde China hasta Europa, hubo casos. Bueno, entonces, este señor Arnold Toynbee hace la analogía de que la estepa es como si fuera un enorme mar interior. Es un mar, pero no de agua. Es un mar en el sentido de que la gente que está allí, que vive allí, tiene la necesidad de estarse moviendo constantemente, ¿sí? Constantemente. Tienen que ir de un lado para otro y que en ocasiones llegan a la tierra firme, eso significaría las tierras habitadas alrededor. Dice, hay una similitud real entre la horda nómada que recorre anualmente la misma órbita de pastos de invierno y de verano y la flota pesquera que navega de banco en banco según la estación. Entre los convoyes de mercaderes que cambian los productos de costas marítimas opuestas y las caravanas de camellos por las cuales se unen entre sí las costas opuestas de la estepa. En cualquier caso, esa estepa tiene sus condiciones. Y esas condiciones también, las condiciones de vida en la estepa son bastante duras. Allí en invierno suele ser bastante frío. Las noches suelen ser muy frías en cualquier época del año. Y ahí se adaptó la gente. Desarrollaron una cultura distintiva, pero simplemente se quedaron atrapados en cierta etapa de ese desarrollo de su civilización y ahí se siguieron manteniendo durante milenios. Bueno, pues es muy interesante todo esto, es muy interesante estos ejemplos que nos pone. La semana próxima pues ya vamos a hablar de cómo se van desarrollando las civilizaciones. En todo este tema le vamos a dedicar todavía 2 o 3 sesiones porque realmente es bastante interesante. Pero ahorita ya se me acabó el tiempo, entonces yo me despido y los voy a dejar con otra canción. También es instrumental, es una canción instrumental, dura algo así como 3 minutos me parece, que realmente ahorita ni me acuerdo de dónde es. Ayer en la noche, siempre en la noche le estoy sacando estas canciones, entonces si me gustan, si pienso que están agradables, que pueden pasar, bueno, pues las incluimos, pero ahorita realmente ni siquiera me acuerdo de dónde es esta canción, simplemente vamos a escucharla. Y yo me despido, este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.